Bueno, bueno, entonces, ustedes han visto ya relatividad, ¿no? En física 1, imagino. Así que bueno, la introducción, la parte de cinemática, digamos, la dificultad principal que tiene, digamos, conceptualmente la relatividad está dada en términos de las transformaciones, ¿no? De un sistema de coordenadas a otro, ¿no? Sabemos, lo hemos pasado más o menos por alto porque es algo muy casi intuitivo en el caso, ¿no? De la mecánica de Newton, ¿no? La mecánica no relativista, las transformaciones de Galileo, ¿no? De un sistema de referencia a otro, ¿m? Una referencia en particular que nada inercial, ¿está bien? Es donde, bueno, las transformaciones son bastante intuitivas y, bueno, las conocemos bien, ¿no es cierto? No hemos hecho mucho énfasis sobre eso. Pero bueno, en el caso de la relatividad tenemos que volver un poquito atrás y hablar propiamente lo que serían las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales, ¿no? ¿Está bien? Estamos hablando, por supuesto, de la relatividad especial, ¿no? O restringida, que corresponde, ¿no? A casos con el movimiento, lo que llamamos los espacios planos, sin campos gravitatorios, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, la idea entonces es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos deducir cómo es las transformaciones de coordenadas, ¿no? Entre sistemas de referencia inerciales, en el caso de la relatividad? Bueno, esencialmente a través de los dos postulados fundamentales, ¿no? Uno es el primer postulado, bueno, es el de la relatividad, ¿no? Que no hay ningún cambio esencialmente con respecto al postulado de la relatividad de Galileo, ¿no? El postulado dice que las leyes de la física son las mismas, o sea, mantienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Está bien? Bueno, eso es común a Galileo y a la relatividad, ¿no es cierto? De Einstein. Pero el segundo postulado que habla de la... Hay varias maneras de postularlo, esencialmente, de establecerlo, el segundo postulado, pero esencialmente lo que dice es que si en un sistema de referencia, por ejemplo, hay un frente luminoso que se mueve con la velocidad de la luz, digamos, en ese sistema, bueno, y ese mismo frente luminoso es observado desde otro sistema de movimiento relativo, en el otro sistema la velocidad del frente también, del mismo frente, también es la velocidad de la luz c en el vacío. ¿Está bien? Estamos suponiendo, ¿no? Propagación en el vacío. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? O sea, pensémoslo, estamos hablando del mismo frente de luz observado desde dos sistemas de referencia distintos, ¿no? En un sistema, en cada uno de ellos se tiene que medir exactamente la misma velocidad, lo cual es contradictorio, ¿no? Con las transformaciones de Galileo, ¿no? Que obviamente no sería así. Entonces, bueno, ¿qué significa eso digamos, expresado matemáticamente? Bueno, que digamos que si en el sistema S, un frente de luz pasa por la posición x1 en el tiempo t1 y luego por la posición 2 en el tiempo t2, bueno, obviamente lo que estamos diciendo es que el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado tiene que ser la velocidad de la luz. Bueno, eso se tiene que verificar también en el otro sistema. O sea que si, digamos, x'1 sería la posición que corresponde en el sistema S' a la x1 en el sistema S, x'2 la posición, ¿no? En el sistema S' que corresponde al x2 en S. Bueno, y obviamente si consideramos como en Galileo, ¿no? Que el tiempo es el mismo, digamos, en los dos sistemas, obviamente la diferencia de tiempo sería la misma, en cuyo caso no podría ser c la velocidad en el sistema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que, bueno, que también los tiempos van a tener que ser modificados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que en el sistema C', el correspondiente a T1 es un dado T'1 y el correspondiente a T2 es un T'2, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí podemos escribir estrictamente que tiene que cumplirse esto. ¿Está bien? Entonces, esta sería la expresión matemática de ese principio, del segundo postulado, ¿no? En la forma propuesta. Entonces, bueno, por ejemplo, si
si trabajamos con esto, por ejemplo, despejamos acá, ¿no? Bueno, multiplicamos la segunda igualdad, por ejemplo, ¿no? Pasamos multiplicando la diferencia de tiempos acá y restamos, bueno, tendremos, por ejemplo, que, bueno, conviene elevarlo al cuadrado antes, ¿no? Si elevamos al cuadrado, c cuadrado por esta diferencia al cuadrado, menos esto al cuadrado da 0, ¿no? Y lo mismo con esto, ¿no? C cuadrado por esta diferencia al cuadrado, menos esto al cuadrado da 0. Fíjense que tenemos tres igualdades, ¿no? Bueno, estas entre sí y cada una con 0, ¿no? ¿Está bien? O sea, podemos escribir esta relación así. En cada sistema se verifica que este objeto, c cuadrado por la diferencia de tiempos menos la diferencia de posiciones, ¿no? El módulo al cuadrado, es la misma en los dos sistemas y vale 0. ¿Eh? ¿Está bien? Estamos hablando acá de la condición esta de que el frente luminoso en los dos sistemas tenga la misma velocidad. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si consideramos el pasaje entre dos puntos muy cercanos, ¿no? O sea, x2 es muy cercano a x1. El sistema S llamamos x2, x1 más un diferencial x. Y por supuesto, bueno, también va a ser muy cercano, ¿no? Dado que la velocidad de la luz es finita, por más que sea grande en algún sentido, es finita. Así que, bueno, el tiempo correspondiente de pasaje por 2 va a ser muy cercano al tiempo de pasar por 1, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, y lo propio en el sistema primado, ¿no? X'2 será X'1 más diferencial de X', T'2, T'1 más diferencial de T'. Entonces, bueno, escribiendo lo mismo, lo que estaba escrito acá en forma finita, en diferencia finita, lo escribimos de forma diferencial, bueno, lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Está bien? En los dos sistemas. Entonces, bueno, esto nos da una idea, nos dice, bueno, postulemos una magnitud que es esto, ¿no? El c cuadrado por una diferencia de tiempos al cuadrado menos una diferencia de posiciones en módulo al cuadrado, ¿está bien? Independientemente de cuál sea la relación que hay entre el diferencial tiempo y el diferencial x, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Es simplemente la diferencia de dos tiempos cercanos en el sistema S y dos posiciones cercanas en el sistema S. ¿Está bien? Lo definimos así, entonces. Llamamos ds al cuadrado, si bien no es muy feliz la notación, pero no importa. Se acostumbra a llamar así, ds al cuadrado a esta expresión. Donde acá, en esta definición, fíjense que no, digamos, no establecemos ninguna, como decía recién, ninguna relación entre dx y dt. ¿Eh? En esta relación de acá arriba, sí, dx y dt están relacionados porque corresponden este dt corresponde al pasaje de un frente de luz eh, que recorre la distancia de x, ¿no? Pero acá no, acá este dt puede ser cualquier cosa y acá este dx cualquier cosa, simplemente son diferenciales. Por supuesto, el ds' corresponde al transformado de este, ¿no? Este diferencial de t' corresponde al diferencial de t evaluado en el sistema C' y esto es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Esta será la diferencia de dos posiciones. Bueno, al transformar con las transformaciones correctas, se transformará un dx', y lo mismo está la diferencia entre dos tiempos, que al transformar con la transformación correcta, se transformarán de t', ¿no? Entonces, bueno, dado esto en un sistema S, bueno, le corresponderá esto en un sistema S', ¿está bien? ¿Okay? Bueno, entonces, fíjense lo que pasa. Para empezar, los dos son diferenciales, ¿no? Del mismo orden, ¿está bien? Porque, digamos, este diferencial se transformará en un diferencial del mismo orden acá y lo mismo con este, ¿está bien? Y por otro lado, fíjense que si esta relación entre tiempos y posiciones corresponde estrictamente a un pasaje de enfrente de luz, ¿eh? A través de la distancia de x en el tiempo de t, entonces esto tiene que ser estrictamente cero, ¿no? Como decimos acá. Tiene que ser cero por supuesto, para ds y para ds' también, los dos tienen que ser cero. ¿Eh? Entonces fíjense, la condición de que sean diferenciales del mismo orden y que además cuando uno es cero, el otro también es cero, me está diciendo que tienen que ser proporcionales. ¿Está bien? Tiene que haber un factor finito de proporcionalidad entre ambos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo será este factor de proporcionalidad? ¿De qué dependerá? Bueno,
obviamente dependerá de la velocidad relativa entre los dos sistemas, ¿no? ¿Eh? Eso está claro. Así, bueno. Pero por otro lado, fíjense, ¿no? Que esto acá es un escalar, ¿no es cierto? Este A es un escalar, A, y ese A, bueno, digamos, depende de la velocidad. ¿De qué manera? Fíjense que en principio no puede depender digamos, de la dirección, ¿no? ¿Está bien? De la velocidad. No puede depender de la dirección por la isotropía del espacio, ¿no? ¿Está bien? No puede, también no importa si, cómo se está moviendo, este escalar, no importa cómo se está moviendo el sistema, ¿está bien? Porque, digamos, la dirección en el espacio, estamos hablando en un espacio donde no hay ninguna condición que me determine una dirección respecto de otra, ¿está bien? Entonces, bueno, claramente no puede depender de la dirección. Fíjense que tampoco puede depender ni de la posición ni del tiempo, ¿no? ¿Está bien? No importa si el sistema, si los sistemas, digamos, están en una cierta posición o tiempo del espacio, y tiempo del espacio, tiene que digamos, la funcionalidad tiene que ser la misma, ¿no? Digamos, todos los puntos del espacio y todos los instantes de tiempo son equivalentes, ¿está bien? No hay razón por lo que esto tenga que depender del- de la posición en la cual estoy haciendo la transformación o del instante en el cual la estoy haciendo. ¿Está bien? Recuerden que son sistemas inerciales, se mueven siempre con velocidad relativa constante uno con el otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera, el A solo puede depender del módulo de la velocidad relativa entre los dos sistemas. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, en ese caso, por ejemplo, si considero, en lugar de la transformación de un sistema S a S', considero dos sistemas, digamos, S', llamémoslo S1 y S2, ¿no? El sistema S y un sistema S1 y otro S2. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cuando considero esta transformación entre S y S1, bueno, el ds cuadrado será el A con la velocidad relativa entre S y S1 por el diferencial de S1, digamos, al cuadrado, ¿no? Pero también si hago la transformación entre ds y el sistema de S2, bueno, entonces será lo mismo, ¿no? El ds cuadrado será el A con la B2, que dependerá de B2, la velocidad del módulo, la velocidad relativa entre S y S2, por el diferencial de S2 al cuadrado, ¿no? Se puede escribir estas dos relaciones. ¿Está bien? S cuadrado lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Pero bueno, claramente también puedo pasar de S1 a S2. O sea, el diferencial de S1 al cuadrado tiene que ser la función esta, que depende ahora de la velocidad relativa entre 2 y 1, ¿está bien? Por el diferencial de S2 al cuadrado. Entonces, tenemos esta relación de acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, digamos, obviamente, ¿no? Si escribimos esto, podemos reemplazar en cualquiera de estos. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, puedo reemplazar uno de ellos, el DS1 acá lo reemplazo por esto. Fíjense, me queda AB1 por AB21 igual AB2 y los dos multiplicados por DS2 al cuadrado. No puedo simplificar el DS2 cuadrado, ¿está bien? En general no es cero, ¿no? Es cero solo en el caso de que corresponda al pasaje de un frente de luz, pero en general no es cero. Entonces, bueno, fíjense que me queda la relación esta, que tiene que cumplirse esta relación entre las funciones de A, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero acá vemos, fíjense que digamos, este de acá depende, bueno, obviamente, solo del módulo de B2, este solo del módulo de B1, ¿está bien? Pero la velocidad relativa no depende solo del módulo de B2 o de B1, depende también de la dirección relativa de uno respecto al otro, ¿no? ¿Está bien? Depende del ángulo que formen
las dos velocidades. O sea que fíjense que esto no, en general no se puede cumplir, porque esto depende solo de los módulos, y esto depende de los módulos y del ángulo que forman. Entonces, bueno, la única manera de que esto se cumpla, para cualquiera, ¿no? Esto, fíjense que esto tiene que ser para cualquier velocidad, es que, para cualquiera velocidades V1 y V2, es que, bueno, que sean constantes, que la A sea una constante, que no dependa de la velocidad finalmente. ¿Eh? ¿Está bien? Si dependiera de la velocidad, no habría manera de que esto se cumpliera. Entonces, bueno, obviamente tiene que ser constante, pero fíjense que la constante me está diciendo que esto tiene que ser 1, ¿no? Si A es constante, bueno, A sobre sí mismo me da 1, entonces A es igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, dedujimos de estas relaciones que estos dos tienen que ser iguales, siempre. ¿Eh? O sea que este diferencial de longitud, digamos, en algún sentido, ¿no? No es una longitud porque signo menos, pero bueno, tiene que ser el mismo en cualquier sistema. Si lo calculo en un sistema, cualquiera sean estos tiempos y estas posiciones, ¿no? Cuando calculo este objeto y lo transformo al otro sistema, con la transformación apropiada, que es la que estamos buscando, todavía no la encontramos, eh, este objeto tiene que mantenerse constante. ¿Está bien? Invariante. Bueno, acá lo habíamos escrito en forma diferencial, pero bueno, también vale, por supuesto, en forma finita, ¿no? ¿Está bien? Si integramos, vamos a... Si se cumple en forma diferencial, se tiene que cumplir también en forma finita. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta sería la condición que me dice cuál es la... Entonces, bueno, para simplificar, entonces vamos a tratar de buscar cuál es la transformación correcta, pidiendo que se cumpla esto, cualesquiera sean los X y los tiempos. ¿Eh? Cuando los transformo, tiene que ser tal que este objeto transformado sea igual al original. ¿Está bien? Bueno, para simplificar y, digamos, restringir un poquito la posibilidad de las transformaciones, vamos a usar la condición, por ejemplo, de que los dos sistemas coinciden en un tiempo, los orígenes de los dos sistemas coinciden en un tiempo dado, ¿no? Por ejemplo, consideremos el tiempo 1 como el tiempo que llamamos de referencia, en el cual serían los dos tiempos iniciales, los que llamamos 0 para los dos, o sea, T1 y T'1 serían 0, y en ese instante los orígenes, que los llamamos X1 y X'1, coinciden también. Ya serían X1 vale 0 y coincide con el origen del S', que lo llamamos, sería el X'1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, X2 y T2 era un tiempo genérico, y T1 y X1 son los orígenes del tiempo y del sistema de coordenadas, ¿está bien? Que corresponden también en los dos sistemas. Entonces, bueno, la relación esta se escribe para ese caso particular, donde en el tiempo inicial, digamos, coinciden los orígenes de los sistemas, lo podemos escribir así, ¿no? Una posición cualquiera en el sistema S, un tiempo cualquiera en el sistema S, al transformarlos, se tiene que verificar que esto tiene que ser igual a esto, ¿está bien? Bueno, entonces, lo que decíamos, esto se parece mucho, digamos, al módulo de un vector, ¿eh? En este caso, este es el módulo del vector de tres componentes, ¿no? Pero bueno, si consideramos, entre comillas, un vector de 4 componentes, las 3 de X y digamos una componente adicional que es C por T, también tiene unidades de longitud, ¿no? Fíjense que esto, salvo el signo, sería, digamos, la suma de los cuadrados de todas las componentes, ¿no? X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Bueno, y acá más C cuadrado T cuadrado, ¿no? Salvo el signo. Pero bueno, el signo lo podemos arreglar si definimos, ¿no? Un tiempo, lo reemplazamos por el tiempo, que es un tiempo obviamente real, ¿no? Lo estamos viendo en segundos, digamos. ¿Eh? Lo reemplazamos por una coordenada imaginaria, ¿eh? Momentáneamente. Usamos una coordenada imaginaria matemáticamente, ¿no? Simplemente. Llamamos IT, ¿está bien? El tiempo t lo reemplazamos por IT. Entonces, bueno, claramente, este t cuadrado será menos este t cuadrado, ¿está bien? Entonces, bueno, si cancelamos los signos menos de los dos lados, nos quedaría la relación ahora sí entre objetos sumas, ¿no? Al cuadrado. Fíjense que este t es real, ¿no?
La unidad imaginaria la pusimos explícitamente afuera, ¿eh? ¿Está bien? Ok. O sea, reemplazamos la coordenada real t por una coordenada estrictamente imaginaria, ¿eh? Pero este t que nos queda acá es un t real. Entonces, bueno, esto es la suma de 4 coordenadas, digamos, al cuadrado. Entonces, fíjense, entonces esto lo podemos pensar como que cuando transformamos esto acá, lo que estamos haciendo es transformar un vector que tiene 4 componentes, y lo que estamos pidiendo es que el módulo usual de ese vector se mantenga constante. ¿Está bien? Fíjense, digamos, estaríamos trabajando en un espacio de 4 coordenadas, que son x1, x2, x3, y la cuarta coordenada sería y por t, donde t es un tamaño real. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente ya en principio sabemos que son las cosas que preservan el módulo de vector cuando transformamos entre sistemas de coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Son las rotaciones, esencialmente. Bueno, también podrían ser las reflexiones, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado de entrada las reflexiones, vamos a considerar solo rotaciones puras, pero en este espacio de 4 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que esas son las rotaciones, ¿eh? Fíjense que ahora estamos hablando en espacio de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las rotaciones, por ejemplo, dejamos, digamos, en un espacio de 3 dimensiones, ¿está bien? Por ejemplo, podemos girar alrededor de un solo eje, ¿está bien? De uno de los ejes principales, y dejamos, digamos, digamos, tenemos rotaciones alrededor de cada, digamos, de cada coordenada, ¿está bien? Bueno, acá podemos hacer lo mismo. Podemos rotar alrededor de cada coordenada, ¿está bien? De cada coordenada de X, Y, Z, bueno, y de Y por ZT, ¿está bien? A ver, lo vemos un poquito acá, creo que tengo el dibujo un poquito mejor. Como está repetido lo mismo, pero... Profe, una pregunta. Sí, decime. No me queda muy claro qué te permite a vos cambiar el T por el IT. O sea, cómo se mantiene esa igualdad y por qué lo puedes hacer tan arbitrariamente. Sí, es una propuesta simplemente de matemática, ¿no? Ahora uso una coordenada nueva que no es el tiempo, sino y por el tiempo, ¿eh? Me lo invento yo, simplemente. El tiempo es el mismo t, ¿no? Solo que ahora, en vez de usar la coordenada directamente t, uso la coordenada y por t. Digamos, nadie me lo impide en principio, matemáticamente. Claro, Yo pero después puedo... se supone que se va a volver a lo anterior, ¿no? O Sí, 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 sea, a que sí. te... No, no, de hecho t, el t siempre es el mismo, no cambió. ¿Está Claro, bien? Usé, digamos, un eje que es imaginario, si querés, simplemente. claro, Me sirve igual para ubicar en el tiempo ¿no? los sucesos, las cosas que pasan. claro. Sí, sí, Solo forma que, y plano. lo que tiene la ventaja de, bueno, que cuando lo pienso geométricamente, corresponde, digamos, a rotaciones que mantienen fija el módulo, ¿no? El módulo usual. La componente y por t al cuadrado, ¿eh? Más la Claro, componente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Está bien? Entonces, claro, bueno, ok. no, sí, está bien, está perfecta la pregunta, como es totalmente en Gracias. principio antiintuitivo, pero es una cuestión puramente matemática. Por la estructura matemática, ¿no? de, las, de las rotaciones que nos mantienen fijo esto. Entonces, bueno, por ejemplo, fíjense, ¿no? Que si rotamos en uno de los planos, por ejemplo, el plano que involucra x y la variable y ct, ¿está bien?
Bueno, fíjense, cuando rotamos sobre este plano, en principio, si estamos en 3 dimensiones, ¿no? Cuando rotamos en un plano, quedaba invariante la coordenada perpendicular al plano, ¿no? Bueno, acá en 4 dimensiones quedan invariantes las otras 2 coordenadas. ¿Está bien? Por ejemplo, acá al rotar en el plano X e YT, bueno, quedarán invariantes y Z, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta rotación que me deja, o sea que Y' es igual a Y, Z' es igual a Z, pero bueno, fíjense, ya vemos cómo son las transformaciones, ¿no? Cuando rotamos el plano. Si rotamos un cierto ángulo θ, ¿eh? Digamos, ya eso ya lo hicimos, ¿no? El X' será X coseno θ, y el ICT, prima, bueno, perdón, el X' contiene ¿no? Las dos componentes, ¿no? X coseno θ más ICT seno θ, ¿sí? Y el ICT', bueno, menos X seno θ más ICT coseno θ, ¿no? Es una rotación común, ¿no? Si lo pensamos esto como una longitud, ¿está bien? Da simplemente da esto, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Bueno, en particular, bueno, si multiplicamos, ¿no? por menos C, si quieren, esta segunda de acá, podemos escribir que C por T' de esta forma, ¿no? Recuerden que T siempre es el tiempo verdadero, ¿no? El tiempo real, los segundos del suceso que estamos considerando. Bueno, entonces fíjense, tenemos estas dos relaciones, si quieren. X' es esto y CT' es esto. ¿Está bien? Pero, de nuevo, podemos volver a tener magnitudes si son todas reales, ¿no? Si definimos el θ como un ángulo imaginario. O sea, si definimos a θ como menos I por psi, con psi real, ¿está bien? Fíjense que el seno de θ, bueno, si lo escribimos por su definición, ¿no? Y θ es menos I por psi, fíjense que lo podemos reemplazar por esto. Y esto es, bueno, menos I por el seno hiperbólico de psi, ¿no? Y lo mismo con el coseno. Si lo reemplazamos por su expresión, nos queda que es el coseno hiperbólico de psi. Entonces, bueno, fíjense, entonces, si multiplicamos por I esta relación, fíjense, I por seno θ me queda igual al seno hiperbólico de psi. O sea, I seno θ, seno hiperbólico de psi. Lo mismo acá, I seno θ, seno hiperbólico de psi. Y el coseno de θ es directamente el coseno hiperbólico. Entonces, fíjense que ahora tenemos efectivamente una relación como corresponde entre magnitudes reales, ¿no? Todas. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, este sería psi sería el parámetro de la transformación. ¿Está bien? Fíjense, no sé lo que es, ¿está bien? Pero digamos en el espacio transformado de una coordenada imaginaria corresponde a una rotación. ¿Está bien? Pero bueno, en realidad lo que me importa es la relación entre las magnitudes reales, ¿no? Entonces, bueno, dependerá de este parámetro. Entonces, matemáticamente esto me satisface la condición de que el módulo ¿no? Al cuadrado se mantiene, es invariante de la transformación. Entonces, bueno, para entender quién es este psi, bueno, nos fijamos en una transformación simple. Fíjense, acá lo que vimos es una rotación simplemente en el plano X e YT. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el sistema C' se desplaza con una velocidad v, ¿no? A lo largo del eje X, común. ¿Está bien? O sea, tenemos el sistema S y el S' coinciden sus ejes geométricos X y Z coinciden. ¿Está bien? Son paralelos entre sí. El X' paralelo y X, ¿no? Todos paralelos entre sí. Y lo único que hace el sistema es desplazarse a lo largo del eje X, el S'. ¿Está bien? Manteniendo paralelos los ejes. Y por supuesto, la condición que habíamos pedido coinciden los orígenes en el tiempo inicial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, la posición del origen de S', o sea, X' igual 0 sería el origen de S', X' igual 0,
¿Qué posición tiene a medida que transcurre el tiempo en el sistema S? Bueno, se va moviendo a lo largo del eje X con velocidad v, o sea, la posición que tiene el origen, X es v por t. ¿Está bien? Eso me dice, bueno, que el origen x' igual 0 corresponde a x igual v por t. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? O sea que si voy acá, digo, el origen x' igual 0 corresponde a x igual v por t. Entonces acá pongo 0, acá pongo v por t. Entonces puedo despejar. Bueno, me quedaría esta relación. Bueno, obviamente los tiempos los puedo cancelar. Y me queda que la tangente hiperbólica de este psi es menos v sobre c. ¿Está bien? O sea que bueno, de acá, bueno, de las relaciones, ¿no?, entre funciones hiperbólicas, saco, si conozco la tangente, bueno, puedo escribir que el seno hiperbólico lo puedo escribir así, y el coseno hiperbólico así. Y ahora, bueno, ya tengo las expresiones explícitas de estas funciones hiperbólicas en términos de la velocidad, ¿no? Y nos da, bueno, obviamente, si la reemplazamos en la expresión que teníamos acá, nos da las transformaciones de Lorentz, ¿no?, conocidas. En el caso, si quieren, unidimensional, ¿no?, cuando se mueve de esta manera particular. Fíjense, ¿no?, que conceptualmente lo que vimos es esto, que la traslación del sistema S' respecto al sistema S, a lo largo, ¿no?, con los ejes paralelos entre sí, corresponde en esta transformación a una rotación, ¿no?, en el plano que involucra justamente a la coordenada a lo largo de la cual se traslada el sistema y el tiempo. ¿Está bien? Pero bueno, propiamente no es una rotación, digamos, que consideramos nosotros, sino una traslación, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, y por supuesto las transformaciones que ustedes ya conocen son estas, ¿no? Donde, bueno, claramente, como ya sabíamos, los tiempos no coinciden, ¿no?, en los sistemas. Bueno, esta sería, si quieren, esta transformación para esta particular, lo que correspondería a esta particular rotación en el plano X e ICT. ¿Está bien? Bueno, por supuesto tenemos todas las otras rotaciones. Está claro, ¿no?, que las traslaciones entre que involucran el plano ICT con las otras coordenadas van a dar transformaciones equivalentes para las coordenadas, ¿no? Van a quedar invariantes las que son perpendiculares y las que son traslaciones paralelas van a dar relaciones como esta, ¿no? ¿También? Y por supuesto también tenemos las rotaciones normales, ¿no?, las que mantienen los tiempos fijos, o sea, que no cambian el tiempo. O sea, son rotaciones dentro del mismo sistema de referencia. O sea, un sistema que no se traslada, el S' no se está trasladando respecto de ese, sino simplemente está rotado respecto de ese. Esas serían las rotaciones normales, ¿no? Entonces fíjense que tenemos, en realidad tenemos seis tipos, ¿no?, de estas rotaciones que mantenían el intervalo ese invariante, que nos mantenía este intervalo invariante. Son 6 transformaciones, ¿no? Las rotaciones simples, las puras, digamos, con el sistema, y las que serían transformaciones del sistema de referencia, cuando hay traslaciones, ¿no? ¿Está bien? Bueno, es en la jerga, digamos, de la relatividad, las que son las traslaciones, las que el sistema se traslada, se denominan típicamente boost en inglés, ¿no? O impulsos, ¿no? ¿Está bien? Como que le dimos una patada al sistema y lo pusimos en movimiento respecto al S' respecto a eso. Mientras que el otro simplemente lo rotamos, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense que se puede hacer acá lo hicimos, ¿no?, en el caso, si quieren, unidimensional. Pero fíjense, lo que me está diciendo es que las coordenadas son perpendiculares, se mantienen, cuando hay un impulso, digamos, una traslación de un sistema de referencia respecto a otro. Lo que me dice, fíjense, que la coordenada que es paralela a la velocidad, en este caso la X, ¿no?, la velocidad en la dirección X, bueno, esa coordenada se transforma así, ¿está bien? Mientras que las coordenadas que son perpendiculares a la velocidad no son
afectadas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos escribir en forma genérica. Si tenemos una velocidad v con dirección arbitraria, fíjense, acá aparece el producto de v y la coordenada, ¿no?, paralela a v, o sea, fíjense, esto lo puedo pensar como el producto escalar de v con la posición x, ¿no?, el vector x. ¿Eh? Y este v, bueno, es el módulo de la velocidad. Entonces, bueno, fíjense que esto lo puedo escribir así. Para el tiempo lo puedo escribir así, en forma genérica. Ahora, la coordenada que es paralela a la velocidad, bueno, la puedo proyectar, ¿no? Es simplemente la proyección del vector en la dirección de la velocidad. Y lo que aparece acá no es otra cosa que eso, la dirección del vector, ¿eh? La componente en la dirección de la velocidad. Bueno, y acá el módulo de V, ¿no? Entonces, fíjense que esto lo puedo escribir en forma genérica. Y por otro lado, las coordenadas que son perpendiculares no cambian, ¿no? O sea, si yo al vector posición x' le resto la componente paralela a b, me queda la perpendicular, tiene que ser igual a lo mismo en ese, ¿no? Entonces, fíjense que podemos escribir esta transformación genérica de esta manera. Bueno, y si uno opera un poquito, ¿no?, de acá deduce las relaciones estas, ¿no? Despeja esta de acá, ¿no? La despeja, que la pone acá y opera un poquito, por ejemplo, ¿no?, esta relación de acá, que aparece otra vez acá, salvo un factor b adicional. Fíjense que la reemplazamos y no, bueno, y podemos despejar explícitamente, ¿no?, todo el componente x' completo. De acá pasamos esto para el otro lado y esto de acá lo reemplazamos por esto. Entonces nos queda directamente una expresión, ¿eh?, genérica de transformación para posiciones y tiempos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, gamma es el famoso factor este, ¿no? El 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, la conocemos. Bueno, esta sería la transformación, sería lo que llamamos una impulsión genérica, ¿no? La transformación con traslación genérica. Y recuerden que tenemos también las rotaciones, ¿no? Serían todas las transformaciones posibles que mantienen el intervalo ese invariante. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Dígame. Bueno, Yo, profe, perdón, una pregunta. dale, sí, decime. Como que cuando primero definís que vas a hacer una rotación para hacer una transformación invariante, y, ¿cuál es la motivación de que decís que el ángulo lo definís como I por phi? O sea, lo haces imaginario. Para tener relaciones entre variables enteras nada más, ¿no? Esta. Vos podrías usar esta si quisieras. Pero bueno, ahora tendrías que decidir quién es este tita, ¿no? Bueno, en el fondo uno tendría que hacer lo mismo. Es decir, que para el origen del sistema S', x' igual 0, ¿está bien?, va a corresponder a x igual b por t. Se está moviendo, ¿no?, con velocidad de largo eje, va a ser b por t. ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá podrías despejar lo mismo. O sea, podrías haber hecho la misma. En realidad se podría haber hecho lo mismo a partir de acá, ¿eh? Lo que pasa ahí va a deducir que tita tendría que ser imaginario. ¿Está bien? Y hubiera salido esto, si quieres. ¿Está bien? Claro. No Ah, hay... Es lo y mismo. físicamente hay alguna, o sea, no sé yo porque me trato de acordar de los espacios Minkowski, no sé cómo quedaban los gráficos. Ah, sí. No, sí, sí, es. En el espacio Como, Minkowski uno pone C por T directamente, ¿no? ¿Está bien? claro. Podría, Pues, podría dibujarlo así también. Hay varias posibilidades, pero no. Se pero trabaja en no general tiene que con... ver con que como que el eje se iba como cerrando sobre la Claro, recta de la C. O sea, ¿es para claro. lograr eso de algún modo? Exactamente, claro. Cuando vos trabajás con los tiempos reales, efectivamente los ejes no son así paralelos, perpendiculares, ¿no? ¿Está bien? Para el caso este Claro. sí. ¿Está bien? Para el caso No este estás sí. con la imaginaria, digamos. Para el Por caso este eso. sí. Con esto podés proyectar de la manera así ortogonal y todo eso así. Ahora cuando pones la real, no. Ahí los ejes
se cambian, digamos. Sé que lo en S', cuando lo estás viendo de S, digamos, están más cerrados, ¿no? Ahora lo vemos, después ponemos ejemplos. Sí, sí, pero ustedes lo conocen eso, por supuesto, sí, exactamente lo que vos decís. Gracias. Yo por eso, esto lo pude hacer gracias a que introduje la unidad imaginaria, entonces tengo un espacio normal, digamos. ¿Está bien? Donde lo que se preserva es la distancia normal en ese espacio. Por eso estoy usando estos ejes que sí los puedo considerar perpendiculares. Si no, no. Está bien. Si no, efectivamente lo que pasa es lo que vos decís. Profe, Sí, dale, sí. una pregunta. Me quedé más conceptual. No entiendo bien la relación entre por qué girar, o sea, rotar en este espacio te da transformaciones como de traslación o algo así. No entiendo bien. O sea, entendí lo que hicimos, pero es como que Sí. siento que hay algo más profundo que no estoy entendiendo ahí. No sé. Digamos, depende, que llames profundo, digamos, es cuestión simplemente, esto fue lo que queremos preservar es este objeto, que tiene este signo menos acá. Y en principio no sabemos cuál es la transformación que hace eso, ¿no? ¿Está bien? Una forma por eso, una posibilidad es esta, definir no un nuevo, digamos, tiempo complejo, de manera que acá lo que te queda es una suma de las 4 componentes. ¿Está bien? Y en ese espacio sí uno sabe qué cosa preserva la suma de las 4 componentes al cuadrado de un vector. Son las rotaciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya sabes cuál es la transformación. Después tenés que interpretarlo en términos de variables reales, ¿no? Pero al principio, al introducir esto, lo que hace simplemente es eso, llevarlo a una expresión que involucra la suma de 4 componentes al cuadrado. Y eso se tiene que preservar y sabes que eso es una rotación. Nada más. Bueno, y una reflexión que no nos interesa en el principio. ¿Está bien? Pero bueno, la podríamos incluir. Digamos, no hay nada más profundo que eso. Es nada más un operativo matemático para deducir de forma más simple la transformación. Claro, ¿Está bien? pero como que la rotación en ese espacio complejo se Claro. corresponde a una traslación en el espacio real. Exactamente, sí. Y también pasa lo que mencionaba recién también, ¿no? Que tus compañeros, que los ejes serían, los ejes transformados no mantienen la perpendicularidad, ¿no? Del sistema C', ¿está bien? Mientras en el sistema esto acá, ¿no? En las rotaciones o en la transformación, esta acá la mantienen, pero en la transformación verdadera no. El espacio Minkowski, ¿no? Cuando consideramos el eje imaginario, este como real, el tiempo. ¿Está bien? Por eso es distinto el espacio de Minkowski a este espacio. En este espacio pasa que la rotación es la que mantiene esa distancia. En el espacio de Minkowski lo que mantiene el coso son las transformaciones del orden, ¿no? Ok. Si querés, no sé, se puede buscar más cosas, digamos, pero básicamente no. Es que con la conveniencia nada más. Fíjense una cosita que es interesante. Fíjense que el conjunto completo de transformaciones que preservan el intervalo ese, que incluye el signo menos, ¿no? Ahora ya volvamos a nuestras variables primitivas, ¿no? Son las rotaciones normales, o sea que mantienen el tiempo fijo, t y t' iguales, y simplemente cambian x y x' por una simplemente rotación, no hay traslación del espacio t. Y después tenemos lo que serían las traslaciones puras, ¿no? Las transformaciones que involucran la velocidad. En general son estas, ¿no? Acá la única restricción que hay es que los orígenes coinciden al tiempo cero, ¿no? ¿Okay? Al tiempo común. Que los orígenes de tiempo y de espacio coinciden en un momento, ¿no? De los dos sistemas. Es la única restricción. Después es general. Entonces, bueno, ¿qué quería decir? Bueno, que uno pensaría que dice, bueno, si bien tenemos 6
posibles transformaciones, ¿no? Que son las rotaciones y estos cambios de sistema de referencia, propiamente, estos impulsos o impulsiones, no sé si decirlo en castellano, ¿no? ¿Está bien? Uno diría, bueno, uno pensaría que, bueno, que si paso de, que yo, como habíamos pensado originalmente, ¿no? Tengo un sistema S, paso a un sistema S1, también, y puedo pasar directamente del S al S1 o puedo pasar del S al S2, ¿está bien? O también puedo pasar del S1 al S2, ¿está bien? Entonces, bueno, para pasar de S a S1, bueno, tengo una transformación como esta, ¿no? Con una velocidad relativa V1, ¿no? Cuando paso de S a S2, tengo una transformación como esta con una velocidad relativa V2. Pero, digamos, yo podría hacer digo, bueno, puedo hacer la transformación pasando primero por S1 y después de S1 a S2. También puedo transformar S1 a S2. Uno dice, bueno, puedo hacer una composición, ¿no? Paso de S a S1 y compongo y paso de S1 a S2 y tendría que ser equivalente a la transformación de S a S2 directamente, ¿no? Fíjense que eso me diría en principio que estas transformaciones como estas tendrían que ser, digamos, formar un grupo, ¿no? O sea que la composición de la transformación de S a S1 más la de S1 a S2 me tendría que dar otro elemento del grupo que es simplemente la transformación de S a S2 directamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿eso qué me diría? Bueno, desde el punto de vista matemático me diría que este conjunto de transformaciones del sistema de referencia tendría que formar un subgrupo, ¿eh? Del grupo S que involucra esto, además de las rotaciones. ¿Está bien? Bueno, pero notablemente no es así. Si la transformación entre las velocidades no son paralelas, por ejemplo, justamente, no paso de S a S1 y de S1 a S2, y las velocidades relativas no son paralelas de 1 y de 2, ¿está bien? En ese caso, esta sucesión de transformaciones no forman, digamos, si yo hago dos transformaciones sucesivas, no tengo una única transformación sucesiva, ¿eh? Una única transformación que es equivalente a esas dos transformaciones sucesivas. ¿Está bien? O sea que el conjunto de estas transformaciones, ¿no? De impulsos, digamos, que involucran cambio de sistema de referencia, no forman un grupo por sí mismas, no son un subgrupo del grupo completo. ¿Está bien? Eso es solo cuando son paralelas, sí. ¿Eh? Pero si no, no. De hecho, para tener la transformación equivalente cuando paso de S a S1 y de S1 a S2, además tengo que hacer, para que eso sea equivalente a pasar directamente de S a S2, lo que tengo que hacer, además de estas dos transformaciones, tengo que hacer una rotación adicional. ¿Eh? O sea que el grupo completo sí es cerrado, ¿no? Yo puedo pasar de S a S2, ¿está bien? A través de sucesiones, pero no de dos transformaciones simplemente, sino de dos transformaciones de este tipo más una rotación. ¿Ok? Entonces, bueno, el simple grupo este conjunto no forma un grupo, ¿no? Eso es algo que es bastante antiintuitivo. ¿Está bien? O sea, dos transformaciones sucesivas que no son con velocidades paralelas son equivalentes a una sola transformación más una rotación. ¿Eh? ¿Ok? Eso es básicamente. Bueno, veamos un poquito ya más cuestiones un poco más físicas, menos matemáticas, ¿no? El término, bueno, cuando hablamos ahora viene la cuestión, ¿no? Cuando uno habla de tiempos, ¿a qué se refiere? Cuando t y t', ¿no? Más o menos uno se imagina cómo definirá las posiciones en cada sistema, ¿no? Por ejemplo, con una regla, ¿no? Midiendo distancias dentro de cada sistema, uno dará las posiciones en el espacio, ¿no? De 3 dimensiones dentro de cada sistema. ¿Qué pasa con el tiempo en cada sistema? ¿Cómo se define? Bueno, la definición usual es
es a través de un conjunto de observadores fijos en cada sistema, ¿no? Con relojes sincronizados, ¿no? Eso me define el tiempo en cada sistema. ¿Y cómo se sincronizan los relojes? Bueno, lo que se hace es el método, digamos, el método de sincronización de Einstein, que es, por ejemplo, el origen de coordenadas de un sistema. Pensemos siempre en el mismo sistema ese, ¿no? Lo que se hace es se emite un pulso, se emite en tiempo cero, se emite un pulso de luz, que es reflejado instantáneamente en X1, un espejo, digamos, en la posición del observador 1, y bueno, vuelve al origen, ¿no? Entonces la idea, bueno, por supuesto, el observador en el origen mide un tiempo entre la emisión y la recepción, un tiempo t grande, digamos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué posición y tiempo le asigna este observador X1? Bueno, la posición que le asigna es, uno dice, bueno, si avanzó hasta acá y volvió, digamos, y le llevó el mismo tiempo, y en cada caso fue con velocidad c, el postulado, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, la posición esta tiene que ser c por t sobre 2, ¿no? La posición esta. Y bueno, ¿y qué tiempo le asigna? Bueno, le asigna el instante de la recepción de este, le asigna el tiempo t sobre 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, él sabe que, por ejemplo, lo emitió en t igual 0, y a este observador le asigna el tiempo t sobre 2. Después le informará al observador, el observador, por supuesto, tendrá su reloj, que estará, en principio será igual a este, irá a la misma tasa, ¿no? A la misma velocidad. Lo único que le faltará sería sincronizarlo, pero bueno, después le dice, mira, cuando vos recibiste el pulso, el tiempo correcto era t sobre 2. Entonces después el observador este, que sabe en qué momento recibió el pulso según su reloj, bueno, lo ajustará para que corresponda a haberlo recibido en t sobre 2. Y además le dice, tu posición es ct sobre 2. Así, bueno, en principio, conceptualmente uno hace eso con todos los observadores de su sistema, entonces tiene un conjunto de observadores que tienen sus posiciones y tiempos definidos, ¿no? Y esa sería la sincronización, si quieren, de antes. ¿Vale? Fíjense que eso se lo dejo para que lo piensen ustedes, no voy a perder tiempo con eso, pero fíjense que si hubiera alguna anisotropía, ¿no? Imaginémonos que la velocidad de la luz fuera más rápido cuando va que cuando viene, ¿no? Por ejemplo, al estilo Galileo, ¿no? Fuera c más b cuando va y c menos b cuando vuelve. Fíjense que en ese caso, si va más rápido en una dirección y más lenta en otra, de esa manera, fíjense que el tiempo total de recorrido, ¿está bien? Que vale t, en promedio va a ser con velocidad c, ¿no? En promedio. Pero acá fue más rápido y acá volvió más lentamente. Entonces, bueno, obviamente, quiere decir que acá llegó, que acá, cuando fue más rápido, acá llegó antes de t sobre 2. ¿Eh? Entonces, bueno, cuando le asigna tiempo igual a t sobre 2, es un tiempo, si quieren, ficticio. Es como si hubieras recibido un t sobre 2, pero en realidad lo recibiste antes. Pero no importa, le dice, bueno, vos estás en posición ct sobre 2 y el tiempo que recibiste era t sobre 2, y a partir de ahí, bueno, quedan sincronizados de esa manera los relojes. Fíjense que de esa manera, si después uno quiere medir cuál es la velocidad de la luz, por ejemplo, y le manda un pulso, ahora una vez que están sincronizados, ¿no? Le manda un pulso, ¿no? Y dice, bueno, en el instante tal te mando un pulso, fíjate cuando lo recibís, y entonces te fijas cuánto sabes además qué posición tenés, y entonces podés decidir qué velocidad tiene la luz. Fíjense que en esas condiciones la velocidad que va a medir va a ser c. Piénsenlo ustedes eso. O sea que esta forma de sincronización en principio no asegura que la velocidad de la luz sea c tanto cuando va como cuando viene, sino que en promedio sea c. Que la ida y vuelta en promedio sea c. Pero no que sea c en cualquier sentido. ¿Está bien? O sea, distinto hubiera sido si se hubiera sincronizado con un pulso único. O sea, hubiera medido, por ejemplo, usando una regla, hubiera medido las posiciones primero. Entonces simplemente les comunica, yo en el tiempo t igual 0 voy a alargar un pulso. Cuando te llegue a vos, fíjate en qué momento te llegó, sabes en qué posición está,
Si asignás C a la velocidad, vas a ver en qué tiempo te corresponde. Pero no, esa no es la forma. La forma es la ida y la vuelta. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Ustedes son familiarizados con el diagrama de Minkowski. ¿Está bien? El diagrama de Minkowski, bueno, que se puede dibujar cuando tenemos la transformación, digamos, con los ejes paralelos, ¿no? Con traslación a lo largo de uno de los ejes y el resto de los otros paralelos, ¿no? La transformación que habíamos visto primero. Lo que sería la rotación en el plano X y ZT. ¿Está bien? Bueno, sería esto. ¿Ok? Bueno, fíjense cómo puedo dibujar los ejes. Bueno, claramente, ¿no? Primero, en el sistema S, ¿no? El sistema X, el eje, por supuesto, el eje X corresponde al tiempo t igual 0, ¿no? O sea, sería lo que correspondía a la simultaneidad de t igual 0. Cuando llego a t igual 0, me estoy moviendo sobre el eje X, ¿no? Fíjense, lo equivalente es al tiempo, el eje de tiempos. Corresponde a la posición X igual 0, ¿no? ¿Está bien? Sobre este eje, la posición siempre es X igual 0. ¿Está bien? Bueno, equivalentemente en el sistema C', ¿está bien? El eje X' corresponde a T' igual 0. ¿No? O sea, si yo lo dibujo visto del sistema S, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes del sistema C'? Bueno, el eje X' corresponde a T' igual 0. ¿Está bien? Bueno, T' igual 0, si pongo T' igual 0 acá, fíjense lo que el sistema S corresponde, el T' igual 0 corresponde a esto igual a 0. ¿Está bien? O sea, a CT igual a B sobre C por X. O sea, si dibujo CT igual B sobre C por X, o sea, B, si llamamos, bueno, B sobre C lo llamamos beta, ¿no? La forma habitual para la notación. C por T igual a beta por X es el eje X'. ¿Está bien? Por eso aparece, ¿no? Inclinado. Fíjense, la pendiente acá, ¿está bien? La tangente de este ángulo es beta, ¿no? Bueno, y equivalentemente, el eje CT' corresponde a X' igual 0. Si acá pongo X' igual 0, estoy dibujando en el sistema S, estoy dibujando el eje T', ¿no? O CT'. O sea, bueno, si pongo X' igual 0, me queda que, bueno, para escribirlo de la forma correcta, CT es igual a X sobre beta, ¿no? CT igual a X sobre beta, en mi sistema S, me representa el eje CT'. Bueno, justamente CT igual a 1 sobre beta quiere decir que este ángulo acá, la tangente de este ángulo también es beta, ¿no? O sea que este de acá es igual a este de acá. ¿Okay? Entonces, bueno. Y fíjense, ¿no? Justamente para los dos casos, un rayo de luz, ¿no? ¿Está bien? Corresponde justamente a la bisectriz esta, ¿no? Si emito un rayo de luz que se mueve con la posición que tiene el frente de luz es X igual a C por T, se mueve sobre este acá, va a corresponder, esta sería la emisión, ¿no? Rayo de luz. ¿Está bien? Bueno, y fíjense, el eje X', ¿está bien? X' igual 0, ¿está bien? Que corresponde a este eje de acá. Justamente X' igual 0 es el origen del sistema S, ¿no? Esta sería la
las posiciones acá sobre este eje son las trayectorias de x' igual 0, ¿no? ¿Está bien? O sea, una persona, un observador, ¿no? Si está fijo en el origen de S', se está moviendo así, visto del sistema S. ¿Está bien? Fíjense que se está moviendo con velocidades menores que la de la luz. Su trayectoria está inclinada a un ángulo más chico que la que está inclinada a la trayectoria de un frente luminoso, ¿no? Que se mueve con velocidad c en el sistema S, ¿no? ¿Ok? Bueno, y así, bueno, el origen de un observador en el sistema S' se mueve en esta trayectoria, vista desde S. Bueno, fíjense, un objeto cualquiera, un observador cualquiera en el punto x'1, por ejemplo, se mueve en esta trayectoria, ¿no? Paralela, con la misma inclinación, la misma velocidad, ¿no? La inclinación de la velocidad. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, pero entonces, ¿qué me relacionan estas transformaciones? Bueno, cualquier suceso en el sentido de que tiene una posición en el espacio y un instante correspondiente en el tiempo, en el sistema S le corresponde transformado en un suceso en el sistema S', ¿no? Fíjense, geométricamente sería así. Un suceso cualquiera que tiene, bueno, hablamos, ¿no? El Y y el Z son fijos, hacemos en X y el tiempo, tiene posición X1, ¿no? En el instante que le corresponde T1, también está acá. Bueno, fíjense que la transformación esta me dice, bueno, que le correspondería, en el sistema S' le correspondería a esta posición X'1 y este tiempo T'1, ¿no? Fíjense, ¿no? Que las proyecciones en el sistema, acá S' visto del sistema S, no son ortogonales, ¿no? Son las proyecciones correspondientes a ejes que no son ortogonales. Este de acá es paralelo a este. Y este de acá es paralelo a este, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, esa es geométricamente uno podría hacer la transformación simplemente haciendo las proyecciones, ¿no? ¿Eh? Para cualquier suceso, la correspondencia de X1, T1 le corresponde a X'1 y T'1. ¿Está bien? Esa es la interpretación. Hay una cuestión técnica ¿no? Que tiene que ver, bueno, fíjense, ¿no? De acá podemos ver algunas de las cuestiones, ¿no? Interesantes, ¿no? De estas transformaciones, por ejemplo, el hecho que pasa con los intervalos de tiempo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Un suceso, dos sucesos, digamos, que ocurren, ¿no? Por ejemplo, en el origen de X'1. ¿Mm? ¿Está bien? Dos cosas que pasan en el mismo lugar del sistema S'. En el origen, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, una sucede en el instante T'1 y el otro sucede en el instante T'2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, entre esos dos sucesos se trasladó de acá a acá, ¿no? El observador ese. ¿Está bien? Bueno, ¿a cuánto corresponde eso en el sistema S? ¿Está bien? ¿A qué magnitud de tiempo? Bueno, vamos a la transformación. Uno dice, bueno, en principio, si uno lo quisiera hacer, digamos, en forma así pictórica, lo tendría que hacer así, ¿no? Los dos sucesos son estos. Este pasó para el sistema C', las dos sucedieron en X' igual 0. Uno sucedió en T'1 y en T'2. Para el sistema S, uno sucedió en X1, donde estaba pasando el observador del origen, ¿no? En el instante correspondiente T1, y el otro pasó en la posición X2, para el sistema S, en el instante T2. ¿Está bien? Se está moviendo, pero bueno. Entonces, bueno,
¿Cómo es este intervalo de tiempo? Bueno, hacemos la transformación, ¿no? Los tiempos estos, ¿está bien? T1 y T2, bueno, están relacionados con las posiciones X1, X2 y T1 y T2 de esta manera. T'1 y T'2, ¿no? La transformación del orden. Mientras que, bueno, esto que sucedió en el punto fijo, ¿no? En X' igual 0, o sea, X'1 y X'2 fueron los dos 0. ¿Está bien? Bueno, si yo la transformo a estas relaciones con X1, X2, T1 y T2, bueno, las transformaciones son estas, ¿no? Bueno, fíjense que sabemos que ocurrió en el mismo lugar del sistema S, vale 0, y de acá podemos despejar que X1, 2 están relacionados con los tiempos 1, 2 de esta manera, ¿no? Obviamente, ¿no? Simplemente se trasladó con la velocidad v del observador. O sea, X1, 2 simplemente la traslación desde acá en T1 hasta acá en T2, con la velocidad v. O sea, beta sobre c, fíjense que es v, ¿no? Por T, simplemente. Bueno, y si uno lo reemplaza acá, puede relacionar los T'1 y 2 con los T1 y 2, ¿no? Directamente si reemplaza esto acá y hace la cuenta, le queda ¿no? que los tiempos T'1, 2 son esencialmente, bueno, el gamma, recuerden, es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado, ¿no? Así que bueno, gamma por 1 menos beta cuadrado es 1 sobre gamma. Entonces, bueno, fíjense, T'1, 2 es T1, 2 sobre gamma. O sea, la diferencia entre ellos, delta T' es igual a delta T sobre gamma. Esa es fíjense, ¿no? Gamma es un número que es menor que 1. ¿Está bien? Entonces quiere decir, bueno, entonces esto delta T' tiene que ser mayor que delta T, ¿no? Se llama la dilatación temporal. Cuando acá pasó. ¿Está bien? Fíjense, delta T' sería el tiempo que está marcando para el mismo observador en S', ¿no? Que está en el origen. Y para los observadores que están acá, fíjense, el tiempo, el primer suceso que ocurrió en el origen de S' lo observó el observador que estaba en X1, en S. Y el segundo suceso lo observó el otro observador que estaba en X2. Como estos dos tienen sus relojes coordinados, pueden decir, bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió en el sistema S? ¿Está bien? Bueno, y lo que transcurrió en el sistema S es delta T. El observador, bueno, este fue el tiempo que le transcurrió, si quieren, al mismo observador. Es lo que uno llama el tiempo propio, ¿no? ¿Está bien? Y este es el tiempo observado desde afuera, si quieren, de otro sistema, en el cual el objeto al que le ocurre este cambio de tiempo se trasladó. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto transcurrió más lentamente el tiempo, ¿no? Fue más grande que esto acá, lo que se llama la dilatación del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, visto así. Fíjense que tenemos un problema acá, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá nos le llama la atención esto. Uno dice geométricamente, uno dice, bueno, esto acá, el delta T, no es otra cosa que la proyección sobre este eje de este, ¿no? Pero fíjense que si yo, ¿no? Proyecto esto, ¿está bien? No me da correctamente. ¿Cuál es la razón? Esta, ¿no? Fíjense, si uno dibuja correctamente los ejes, ¿no? Bueno, la transformación correcta, ¿no? Si tenemos una dada velocidad, un dado beta, un b sobre c. Recuerden, el ángulo de este eje respecto a esto es ¿no? La tangente de este ángulo es beta. O sea, beta es la tangente de alfa, digamos. Y este también es alfa, ¿no? Eran equivalentes. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo llamo, esto sería el C
la longitud, ¿no? C delta t prima, ¿está bien? Cuando yo lo proyecto acá me tiene que dar correctamente el C delta t que calculamos recién con las transformaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver que esencialmente lo que pasa es que las escalas no pueden ser las mismas en los dos para que eso ocurra. Hay que usar, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo 1 metro en el sistema S y lo dibujo acá como 1 metro, no puedo usar la misma escala para dibujar 1 metro en el sistema S'. Tengo que cambiarla de escala para que las proyecciones den correctamente los resultados que dan las transformaciones. ¿Está bien? Ahí ten cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo, ¿no?, una cierta cantidad así, la dibujo, digo, esta extensión es esta, como sé que la escala no va a ser la misma, no digo que va a ser correctamente el delta t', sino un delta t' modificado, ¿no? ¿Está bien? Lo llamo así. Geométricamente, esto de acá proyectado sobre eso me tiene que dar delta t. Por supuesto, la proyección simplemente C delta t es esto por el coseno de alfa, ¿no? Es C delta t' moño por coseno de alfa. Bueno, y sabiendo, bueno, que la relación que hay entre alfa y beta, que beta la tangente, puedo deducir, por ejemplo, conociendo la tangente, puedo deducir el seno y el coseno, ¿no? Por ejemplo, el coseno de alfa es 1 sobre 1 más beta cuadrado, ¿no? Se puede escribir esto. Que C delta t lo puedo escribir así. Esto es lo que me dice la geometría, la proyección directamente geométrica. Pero bueno, la transformación de Lorentz me dice que C delta t es gamma por C delta t', o bueno, el gamma es 1 sobre la raíz de un número de cuadrado, ¿no? O sea, fíjense, C delta t, según la transformación de Lorentz, es esto. Entonces, bueno, para que corresponda lo mismo a la proyección correcta, ¿no? La proyección, fíjense que el delta t moño y delta t' no pueden ser iguales, no tienen que diferir. Bueno, igualando esto con esto, fíjense que delta t' moño y delta t tienen que diferir en esto, ¿no? En este factor. ¿Mm? O sea que de este delta t' moño es más grande que delta t. O sea, cuando yo digo que delta t, o que C, digamos, delta t es un segundo, cuando lo dibujo acá, tengo que dibujar, si acá, por ejemplo, acá tomaba un segundo como una cierta longitud, acá ese segundo lo tengo que dibujar expandido, multiplicado por este factor. ¿Está bien? Entonces, bueno, por eso cuando yo dibujo un segundo acá, es igual a un segundo acá multiplicado por ese factor mayor que 1, ¿no? O sea que cuando uno lo dibuja y pone correctamente los ángulos y todo, tiene que hacerlo así para después simplemente hacer proyectar y que le den los resultados correctos, ¿no? Sin hacer la cuenta, o sea, para que las proyecciones directas me den directamente el resultado correcto de las transformaciones. ¿Está bien? Lo que está acá, ¿no? Bueno, lo mismo, esto lo vimos para el tiempo, obviamente pasa igual para el espacio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de un metro, por ejemplo, acá sería un metro luz, ¿no? Acá sería un metro en distancia, ¿no? También. Bueno, hay que cambiar las escalas, simplemente, porque es una cosa que no es tan conocida, tal vez. Pero hay que tener cuidado. Bueno, fíjense también la otra cosa que vemos acá con el diagrama de Minkowski es la transformación de las longitudes, ¿no? Por ejemplo, una longitud fija en el sistema S', así como antes habíamos considerado, ¿no? Un intervalo de tiempo fijo en el sistema S', fijo, ¿no? Un intervalo de tiempo en el sistema S' correspondiente a un observador fijo en el sistema S', digamos, el tiempo propio, cuando lo observamos del sistema S, ¿no? Bueno, veamos algo equivalente, una longitud propia, ¿no? Un objeto fijo, digamos, de longitud fija en el sentido de que está quieto en el sistema S', ¿cómo se observa en el sistema S, ¿no? Pensemos, ¿no? Un objeto que está entre una regla, si quieren, ¿no? Una barra, digamos, entre x'0 y x'0 más delta x'. ¿Está bien? O sea, delta x' sería la longitud de la barra. Sería la longitud propia, ¿no? Pues sería la longitud que tiene en el sistema donde está quieta la barra. ¿Está bien? Bueno,
¿Cómo se observa eso desde el sistema S? Bueno, fíjense, un extremo de la barra, en la posición X0, vista de S, se está moviendo con la velocidad v, se está trasladando en esta trayectoria, y el otro objeto de la barra se mueve en esta trayectoria, ¿está bien? ¿Cómo se hace el sistema S para medir la longitud de un objeto? Que en este caso está en movimiento. Bueno, se mide simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, a un dado T0, por ejemplo los observadores que están, por los cuales está pasando los extremos de la barra, en este caso X1 y X2, o sea, en el instante T0, está pasando este extremo de la barra por X1 y este extremo de la barra por X2, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces lo que hago es medir, bueno, estos observadores miden, ¿está bien? En ese tiempo, bueno, sus posiciones, ya saben, son esas, ¿está bien? Por donde pasan. Se fijan por qué observadores están pasando del extremo de la barra en ese instante, y bueno, y la distancia entre ellos me da la distancia medida, ¿no? Esa sería la medición. O sea, la idea es que la medición de la longitud tiene que ser simultánea, si se está moviendo la barra, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, estos serían los sucesos que fíjense, ¿no? Para los observadores en S son simultáneos. En el mismo instante T0, los observadores X1 y X2 ven pasar los extremos de la barra. Bueno, pero esos sucesos, fíjense, por supuesto, el TP1 corresponde a la posición X'0 de la barra. ¿Está bien? Pero ¿a qué tiempo corresponde? Bueno, corresponderá, bueno, acá no está dibujado, pero corresponde, para no confundir el dibujo. Pero acá correspondería al tiempo, si hago la proyección, ¿no? El suceso no ortogonal, o sea, esto paralelo al eje X', me daría un tiempo por acá. Un T'1 sería este. ¿Está bien? Y este por acá, de nuevo, si hago la proyección ortogonal, muy paralelo al eje X', por acá me da un T'2. Fíjense que lo que era simultáneo en el sistema S, no es simultáneo en el sistema S', ¿no? ¿Ok? O sea, este extremo de la barra pasa por X1 en un tiempo T'1, y este otro extremo de la barra pasa por X2 en el tiempo T'2, y no son los mismos. Fíjense en particular que este extremo pasa primero en el sistema S' pasa primero, bueno, está la parte de adelante de la barra pasa antes, obviamente, ¿no? Bueno, no importa, son observadores distintos, pero pasa antes que por el observador 2 que por el observador 1, el otro extremo. Bueno, entonces, eso sería, si quieren, geométricamente uno podría hacer eso, ¿no? Hace estas dos trayectorias, las corta en un instante dado, bueno, y esas dos esta sería la distancia delta x, la diferencia entre todos es el delta x medido en sistema S, ¿no? Y este es delta x'. Bueno, si hicimos lo correcto, pusimos las escalas apropiadas para, ¿no?, que un metro acá sea expandido respecto a un metro acá, ¿no? La escala correcta y todo, bueno, si lo proyectamos nos daría bien. Pero bueno, podemos hacer también la transformación de Lorentz, ¿no? Que bueno, de nuevo, los diagramas Minkowski ayudan mucho para hacer correctamente las transformaciones, ¿no? Para guiarse cuando uno hace bien las transformaciones. Fíjense que lo que decíamos recién, ¿no? Los instantes T'1 y T'2, que no son simultáneos, corresponden, ¿no?, a los sucesos estos, T1 y T2, cuando esta parte se cruza con X1 y esta parte se cruza con X2. ¿Está bien? Bueno, corresponden los dos en el sistema S al tiempo T0, ¿no? O sea, cuando hago la transformación Ct' igual a gamma Ct menos beta x, bueno, fíjense, Ct'1 es gamma por Ct0, el tiempo T0 menos beta x1, ¿no? El suceso acá tiene coordenada en el sistema S, tiene coordenada x1, y T0. Lo paso acá y me da el Ct'1. Equivalente, el Ct'2, lo equivalente, ¿no? El suceso 2 tiene el mismo tiempo que este, y la posición x2, que es x1 más delta x, ¿no?
Bueno, lo que decíamos recién, que no es simultáneo. Esto es distinto de esto, no es simultáneo en ese punto. ¿Está bien? Eso es lo que queríamos decir. Bueno, y después con las transformaciones, bueno, lo mismo, ¿no? Las posiciones, digo, el x'0 es este, ¿está bien? El suceso este que tiene x'0 corresponde en ese x1 y zt0. x1 y zt0. Mientras que el otro, x'2, que es x'0 más delta x', corresponde al suceso 2, que es x2, es x1 más delta x y zt0, ¿no? O sea, x'0 más delta x', ¿está bien? Sería la transformación. Bueno, simplemente restando los dos, fíjense, se cancelan estos, y me queda que y esto, y delta x' es gamma por delta x, ¿no? ¿Está bien? O delta x es delta x' sobre gamma, más chico que la contracción, ¿no? La famosa contracción de la longitud. Natural. ¿Ok? Bueno, eso. Vamos. Bueno, acá hay un ejemplo, de hecho, correctamente, ¿no? Por ejemplo, con un beta 0,5, ¿no? Un sistema se traslada con la mitad de la velocidad de la luz. Fíjense cómo sería el diagrama hecho correctamente, ¿no? Con la escala y todo. Esto sería el ángulo correcto, ¿no? La tangente de este ángulo tiene que dar beta 0,5. Y el factor este que tengo que multiplicarlas es 1 más beta cuadrado sobre 1 más beta cuadrado raíz, es más o menos 1,30, ¿no? O sea que las longitudes, la escala de longitudes acá debería ser un 30% más que las longitudes acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que es un metro acá, y esto correspondería a un metro acá. ¿Eh? Así, bueno, si quieren. Esa sería la pinta que tienen. Y acá, bueno, acá sí podríamos hacer cualquier transformación directamente haciendo las proyecciones correctas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá si quieren un poquito más complicado, la famosa la paradoja de los mellizos, ¿no? ¿Está bien? Perdón, ¿alguna pregunta hasta ahora? Les queda, bueno, esto ya lo han visto, ¿no? Son cosas... bueno, veamos el caso de esta famosa paradoja de los mellizos, ¿no? El hecho, ¿no? Los mellizos, de uno de los cuales viaja en un cohete a velocidad constante, ¿no? Salvo unas pequeñas instantes, tiempos cortos de aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Y aceleraciones, ¿no? Viaja con velocidad constante, esencialmente, hasta una estrella lejana, ¿no? Y después vuelve, da vuelta y vuelve. Con la misma velocidad, salvo del sentido, ¿no? Entonces, bueno, la idea es qué pasa con la relatividad, ¿no? La relatividad me dice que lo que llamamos, el tiempo que mide, que transcurre, digamos, para la persona que se mueve respecto de otro, transcurre más lentamente, ¿no? ¿Está bien? Los delta t son más grandes, como hemos visto. Para el mismo delta t en un sistema le corresponde uno más grande en el otro. Entonces uno dice, bueno, el tiempo transcurre más lentamente para la persona que se mueve respecto de mí. Entonces, bueno, claramente, ¿no? El mellizo, para el de la Tierra, claramente el mellizo que viaja, su tiempo tiene que transcurrir más lentamente. Entonces, bueno, después cuando vuelva, supuestamente tendrá que volver más joven, ¿no? Le habrá transcurrido menos tiempo que a mí. O sea, el mellizo se quedó. Pero la paradoja, ¿cuál es? La paradoja que dice, bueno, pero para el mellizo que está moviéndose, se está moviendo esencialmente con velocidad constante, simplemente lo que está viendo es que el otro mellizo se está alejando de él, se está moviendo, es el otro mellizo de la Tierra el que se está alejando de él. Entonces, el que tiene, digamos, para el que tiene que transcurrir más lentamente el tiempo es para el mellizo de la Tierra. Entonces, bueno, el mellizo que viaja va a esperar que cuando vuelva, el que sea más joven sea el de la Tierra. Claramente, cuando se encuentren los dos,
no pueden ser las dos cosas simultáneamente correctas, ¿no? Que el otro sea el más joven siempre. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí está la paradoja, ¿no? Y la pregunta es si tiene resolución y si tiene cómo se resuelve, ¿no? En teoría una paradoja no es una mala interpretación, no una... Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la mala interpretación? Bueno, veamos, acá hay un ejemplo que está hecho, digamos, geométricamente bien, digamos, para poder hacer las proyecciones y darse cuenta de lo que pasa. Después uno puede hacer siempre las transformaciones de Lorentz con detalle y verificar, pero... ¿Está bien? Bueno, el caso es este, ¿no? La idea es que se mueva, digamos, con un gamma 2. ¿Mm? Gamma 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado igual a 2, ¿no? Eso da un beta, o sea, un b sobre c de 0,87. O sea, que el mellizo estaría moviendo con una velocidad del 87% de la velocidad de la luz. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, y vamos a pensar que la distancia es tal que transcurren, digamos, 8 años, ¿no? Entre la ida y la vuelta. O sea, 4 años hasta llegar a la estrella y otros 4 años para volver. ¿Está bien? 4 años para la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, consideremos primero la perspectiva del mellizo, digamos, desde la Tierra, ¿no? O sea, vamos a dibujar el sistema S, sería el sistema que tiene X y T, o C por T, ¿no? En unidades de la Tierra, años luz serían estos, longitud y estos, bueno, kilómetros, no sé, lo que fueran, ¿no? Estos serían años luz también, ¿no? En longitudes en X. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, si son 4 años, son 4 años de ida y, bueno, y la velocidad es 0,87 de la luz, bueno, la distancia son, bueno, 3,64 años luz, ¿no? ¿Está bien? Okay. Es decir, que la estrella esta está a 3,64 años luz. Todo concreto. Bueno, entonces veamos qué pasa. De nuevo, si dibujamos correctamente lo que sería un año luz acá, o en tiempo sería un año, ¿no? Okay. Bueno, correspondientemente, fíjense dos cosas. Primero, el sistema C', fíjense, los ejes están bastante inclinados, ¿no? Okay. La tangente de este ángulo es 0,87, ¿no? Es un ángulo bastante grande. Entonces, bueno, y además el factor que hay que multiplicar las longitudes para que sean correctas es bastante grande también. Cerca de 2,65, ¿no? O sea, fíjense que lo que sería, este es el eje de tiempo, del mellizo. Lo que sería un año para el mellizo es toda esta longitud, el mellizo viajero, ¿no? Mientras que esta sería un año para... Bueno, entonces fíjense que viéndolo así geométricamente es muy simple, ¿no? La trayectoria de ida,'no? Esta sería el sistema S' cuando se está alejando con velocidad beta igual a 0,87, ¿está bien? Y el mellizo, por supuesto, está ubicado en X' igual 0, ¿no? O sea, se mueve sobre el eje de tiempos, lo que sería el Ct', ¿no? ¿Okay? Entonces fíjense, cuando transcurre los 4 años, llega a la estrella, fíjense cuánto tiempo le transcurrió al mellizo viajero. Son 2 años, ¿no? Cuando el mellizo de la Tierra le transcurrió los 4 años. ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, está hecho para que tenga un número redondo, ¿no? Por eso está. Entonces, bueno, claramente, desde el punto de vista de la Tierra no hay ningún problema, ¿no? Digamos, el mellizo viajero, para el mellizo viajero le transcurrieron 2 años y a él le transcurrieron 4. Claramente, pero bueno, para empezar, ¿cómo sabe el de la Tierra qué edad tiene el mellizo viajero? ¿Cómo hace para saberlo? En realidad, no lo puede saber instantáneamente, ¿no? Le tiene que preguntar digamos, a su observador. Supongamos que tiene un observador que está fijo respecto a la Tierra, ahí orbitando la estrella, ¿no?
con velocidad prácticamente cero respecto a la Tierra, ¿está bien? Y bueno, en realidad el que puede saber qué edad tiene el mellizo es el observador que está en la Tierra y que tiene sincronizado su reloj con el de la Tierra, porque está en el mismo sistema de referencia. Y que bueno, cuando ve el mellizo se fija que qué edad tiene o cuánto marca el reloj del mellizo, ¿está bien? Es el único que le puede decir al observador que está en el origen de la Tierra acá, en la Tierra hasta acá, ¿no? ¿Eh? En X igual 0, que le puede decir qué edad tenía el mellizo, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está sincronizado con el de la Tierra. Entonces, cuando la persona que de la estación acá le dice que el mellizo viajero tiene tantos años más, ¿eh? Está ¿Puedo coordinado hacer con el de la Tierra. Claro, sí, 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 claro. una preguntita? ¿Por qué nos interesa medir la edad del mellizo cuando llegó a la Luna? O Sí, la sí, idea no era como que volvía. no, no, está bien, no, digo, pero acá queremos ver, sí, no, pero tiene que ser consistente de instante a instante, en todo el viaje, ¿no? No solo cuando vuelve. Sí, ahora vemos cómo vuelve, pero queríamos ver qué pasa en el viaje de ida, ¿está bien? Después vemos qué pasa en la vuelta. Pero no, de todas maneras, si yo de observador de la Tierra quiero saber qué edad tenía el mellizo cuando llegó allá, obviamente no lo puedo ver, le tengo que preguntar a mi observador que está en el instante que llegó, estaba ahí. ¿Eh? ¿Está bien eso? ¿Está claro? Sí, sí, ok. Después, bueno, entonces observo, bueno, lo que digo, tiene 2 años, dice, 2 años más. O el reloj, si querés, que pusieron en el instante que salieron, marca 2 años, ¿está bien? Ya tenemos. Por supuesto, el observador que está acá en la estación, que es el mismo sistema de referencia de la Tierra, le marca 4 años a él. ¿Eh? Entonces, por eso sabe que cuánto tiempo transcurrió, dice, mira, transcurrieron 4 años, sabe que salió en T igual 0, digamos. Al observador este le marcan 4 años, mira el reloj del cohete, si quieren, por la ventana, no sé, o manda una foto ahí, y que llega instantáneamente, porque están ahí juntos, y le marca 2 años. Entonces dice, mira, transcurrieron 4 años y al mellizo transcurrieron 2. Y esos 4 años que le transcurrieron al observador que está acá son los mismos que le transcurrieron de la Tierra, porque están sincronizados sus relojes, son del mismo, y van además a la misma velocidad. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo tendría que hacer el mellizo viajero, ahora el que está ¿no? en el sistema C', para saber la edad que tiene su hermano en la Tierra? ¿Cómo hace? Tiene que hacer lo equivalente que hizo el otro, ¿no? Le tiene que preguntar al observador de su propio sistema, que está pasando en ese momento por la Tierra y que lo puede observar al mellizo, qué edad tiene. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hace? Eso, digamos, en principio le pregunta, por supuesto, la respuesta le va a llegar después, pero no importa, como los observadores en el sistema C' están todos sincronizados, cuando el observador que está pasando en ese momento por la Tierra le marca tanto tiempo propio, tanto T', digamos, ¿eh? Ese T' va a ser el mismo que le está marcando al mellizo. Entonces le manda la información, mira, cuando yo pasé por la Tierra, en el instante T', tu hermano tenía T tiempo, o el reloj de tu hermano marcaba el tiempo T. ¿Está bien? Eso se lo mandará un WhatsApp, no sé, le llegará en algún momento. Pero bueno, la información la va a tener. Entonces va a saber qué edad tenía el mellizo, su hermano en la Tierra. ¿Está bien? Fíjense que es la única manera de saberlo, porque tiene que preguntarle a alguien que tenga la misma hora que él. ¿Eh? Y el único que tiene la misma hora que él, bueno, son todos los observadores que están en su sistema. Entonces, bueno, fíjense que lo vemos acá gráficamente, ¿no? ¿Quién está pasando cuál es el observador de ese prima que está pasando en ese momento por la Tierra? ¿Está bien? Bueno, digamos, fíjense, los observadores en ese prima se mueven con la velocidad v, ¿no?
¿Está bien? Justamente el mellizo que está en el origen se mueve por acá, y cualquier otro, digamos, se mueve de forma paralela, ¿no? ¿Está bien? ¿Okay? Bueno, habrá uno, no sé, que viene, que habrá venido por acá atrás, ¿no? Que en el momento que está pasando, que se mueve con esa inclinación, y en ese momento pasa por acá. ¿Está bien? ¿Okay? Se mueve paralelo al eje, a este, ¿no? Al eje de prima. ¿Cómo así? Y bueno, en un momento pasa por donde está el mellizo, por la Tierra, pasa, ¿está bien? Por x igual 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el, digamos, cómo marcaría, cuál sería el tiempo para ese mellizo? Lo que sería la simultaneidad de tiempo, lo que serían el mismo tiempo. ¿Mm? ¿Cuáles son las simultaneidades para el sistema S'? Los que son paralelos al eje X, ¿no? Por ejemplo, el eje X propiamente marca el T' igual 0, la simultaneidad T' igual 0, ¿no? ¿Ok? El X'. Bueno, y bueno, acá como están muy inclinados es difícil de verlo, ¿no? Pero, digamos, acá, ¿no? ¿Ok? Acá, esta sería la simultaneidad, ¿no? Esto sería el T', este eje de acá es T' igual 0. Bueno, por ejemplo, un eje por acá, paralelo al X', me da la simultaneidad el T' igual 1, digamos, T' igual 1, ¿no? Esto acá me da T' igual 2, ¿no? ¿Está claro eso? O sea, todos estos puntos tienen el mismo tiempo. T', ¿eh? Todos estos puntos acá tienen el mismo tiempo T' igual 0, bueno, todos estos puntos acá tienen el mismo T' igual 1, ¿eh? ¿Ok? Entonces, bueno, hago eso para fijarme cuál es el tiempo en la Tierra, digamos. Me fijo cuál es ¿no? la simultaneidad en el instante que estoy llegando acá, este instante, trazo una paralela al eje X', y la que pasa por la posición de la Tierra, X igual 0, ¿no? ¿Está bien? Esa me da justamente el suceso del que está pasando en ese instante, en el instante este T', ¿está bien? Que para mí el T' ¿cuánto vale? 2, ¿no? Este es el T' 2, ¿está bien? Este es T' 1, este es T' 2 años, ¿no? ¿Está bien? Bueno, T' 2, este sería una recta paralela por acá que pasa por acá, es T' 2 años. Bueno, fíjense, pasa por la Tierra, ¿está bien? Digamos, este punto de acá me está indicando la posición del observador en S', que está pasando en ese instante T' igual 2 por la Tierra. ¿Está bien? Está en la posición X igual 0, ¿no? ¿Está bien? Y está pasando por acá, y tiene el tiempo T' igual a 2. Y fíjense que T está midiendo. Cuando mira el tiempo en la Tierra, fíjense lo que observa. Observa un año. ¿Eh? Entonces, claramente, para el mellizo viajero transcurrieron 2 años, y según le dice su observador que está pasando en ese instante simultáneo con él, el de la Tierra tiene un año. Se envejeció justamente lo mismo, la misma fracción que la mitad. ¿Eh? Para el viajero, visto de la Tierra, habían pasado 4 años en la Tierra y 2 para el viajero, la mitad, ¿no? Bueno, para el viajero, mellizo viajero, transcurrieron 2 años, pero según le dice su observador en la Tierra, de la Tierra le transcurrió 1. O sea, fíjense que en ese caso es correcto, que cada uno observa, en sentido de observar, ¿no? Eso es comparar, digamos, las mediciones hechas por los observadores locales. Las dos observaciones son correctas. El otro envejece la mitad que uno mismo. ¿Está bien?
Pero fíjense que hasta que llegó acá no hubo ningún problema. Es todo compatible. Bueno, ¿qué pasa con la vuelta? Bueno, obviamente, ahora ya no puede estar en el sistema C'. Si se quedara en el sistema C', seguiría yéndose con velocidad, ¿no? 0,87 de la luz alejándose. Entonces, bueno, tiene que pasar a otro sistema, vamos a llamarlo S segunda, que se mueve con menos la velocidad, ¿no? Ahora vuelve con la misma velocidad, pero en sentido opuesto, con menos 0,87 de la luz, en la dirección X, ¿no? Siempre en dirección X. ¿Está bien? Fíjense, ahora tenemos que hacer otro sistema S', S segunda, perdón. Uso del ángulo ahora es negativo, ¿no? El beta es menor que 0. Fíjense, la inclinación es la misma, solo que ahora es para este lado, ¿no? ¿Okay? O sea que el X' ahora sería este. ¿Está bien? Inclinado ahora. Bueno, y el T' o el CT' sería, bueno, inclinado también para el otro lado, ¿no? Lo mismo que está inclinado para acá, pero para acá. Fíjense, ahora está, este sería el sistema S segunda. Ahora en el cuerpo. O sea, digamos que saltó, pasó al otro sistema, no sé, o simplemente desaceleró y aceleró el cohete para cambiar su velocidad. Bueno, pero ahora el nuevo sistema es este. ¿Ok? Entonces, bueno, de acá en adelante, tenemos que considerar que el mellizo viajero está en el sistema S segunda. ¿Okay? Bueno, desde el punto de vista de la Tierra no hay ningún problema, ¿no? Cuando uno, fíjense, las escalas de longitud son iguales en los dos, ¿no? Porque los factores son los mismos, ¿no? Esto sería un año. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense, el movimiento ¿no? De vuelta para acá, ¿está bien? Es paralelo, ¿no? a este. Está fijo en un punto, ¿no? De acá del sistema. Fíjense que ahora ya no está en el origen de ese segunda, ¿no? Cuando saltó, pasó a un punto del sistema S segunda, que no es el origen, ¿no? De coordenadas. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero no importa, está en un punto fijo del sistema S segunda y se mueve con la velocidad menos 0,87, ¿no? Entonces, bueno, llegará finalmente acá. Fíjense que esta trayectoria de acá, el T segunda, no es otra cosa que la trayectoria del origen del coordenada S segunda, ¿no? Que se mueve con velocidad menos 0,87. Bueno, este es el movimiento del mellizo que está en el sistema S segunda, en un punto distinto del sistema de coordenadas, pero se mueve con la misma inclinación, ¿no? Y tiene las mismas escalas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, fíjense que si uno lo dibuja correctamente, llega a 4 años después de emprender la vuelta, a los 8 años de salir, y de nuevo transcurrieron 2 años para él. Entonces, bueno, tenemos los 2 años de ida, los 2 años de vuelta son 4 años total, mientras que el otro le transcurrieron los 8 años completos. Pero bueno, ¿dónde está la paradoja? ¿Dónde está el problema? Sí, originalmente él había observado que cuando llegó acá, que su hermano había envejecido la mitad que él. O sea, solo un año, según él. Bueno, imagínense que cuando vuelva, la cosa va a ser simétrica también, ¿no? ¿Está bien? Que tiene que, digamos, sin pensarlo demasiado, está claro que también si para él le transcurrieron 2 años, para el mellizo de la Tierra le tiene que haber transcurrido un año también. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que lo encuentre más viejo? Entonces, bueno, fíjense lo que pasa. Acá viene la cuestión. Cuando pasó al sistema S segunda, ¿está bien? Está acá. Bueno, ahora sí, digamos, un ratito después de que le preguntó cuando estaba en el sistema S', le preguntó a su observador
que pasaba en ese momento por la Tierra, ¿qué edad tenía el mellizo? Le dijo, mira, tiene un año, ¿no? O tiene un año más viejo. ¿Está bien? Bueno, ahora cuando saltó y pasó al otro sistema, S segunda, muy poquito después, unas horas después, si quieren, nada más, le pregunta al observador de S segunda, también, para verificar, para ver que está todo bien, qué edad tiene su hermano en la Tierra. Y fíjense que ahora el observador que está pasando, de S segunda, que está pasando por la Tierra, ¿está bien? En el instante correspondiente, el instante correspondiente es el ¿cómo se dice? Son todas las líneas que están inclinadas con la misma inclinación que el eje X segunda, ¿no? Recuerden, el eje X segunda corresponde al instante T segunda igual 0. Todos los ejes paralelos a X segunda me están marcando tiempos simultáneos. T segunda es distinto de 0, pero simultáneos todos, ¿no? Entonces, bueno, en el instante que yo pregunto, trazo, digamos, si quieren, una recta paralela al eje X segunda, y bueno, cuando pase por la Tierra, digamos, ese va a ser para el tiempo que está marcando acá, en el sistema S segunda, el observador de S segunda que está pasando por la Tierra. ¿Eh? En ese instante, en el instante según S segunda, ¿no? ¿Está bien? Lo que sería el T segunda transformado de T sobre 2, ¿no? El tiempo de llegada en el sistema S. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese instante le pregunto, la simultaneidad, o sea, el instante S, para mí, para los observadores del sistema S segunda, son estos. Todo esto todo lo que transcurre sobre esta recta transcurre al mismo tiempo en el sistema S segunda. Entonces, bueno, en este momento le pregunto, ¿a quién será el observador que pasa por la Tierra? Bueno, estará por acá. ¿Está bien? El observador de S segunda. Y fíjense lo que observa. Dice, mira, el observador, digamos, el que está pasando, el de S segunda, que está pasando por la Tierra, dice, en este momento, el momento que es cuando el mellizo está saliendo de acá, volviendo, te dice, mira, tu hermano pasaron 7 años. Entonces fíjense que entonces no, pero recién le acabo de preguntar al otro y me dijo un año. Te pregunto a vos y me dice 7 años. ¿Eh? Un instante después para este hombre. ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente hubo una discontinuidad, ¿no? Después sí, después, por supuesto, después cuando, fíjense, acá ve que tiene 7 años, y cuando vuelve, fíjense, para él transcurren 2 años, pero para el de la Tierra transcurrió solo 1. Efectivamente, a la vuelta no hubo ningún problema. El de la Tierra envejeció más lentamente que él, está bien, la mitad, correspondientemente, como tiene que ser, pero hubo un salto discontinuo de 6 años. Entonces, en realidad el mellizo de la Tierra envejeció, según el viajero, 1 año en el viaje de ida, otro año en el viaje de vuelta, 2 años, pero 6 años, tuvo un salto de 6 años cuando cambió el sistema de coordenadas de referencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, esa formalmente es la resolución, entre comillas, de la paradoja de los mellizos, ¿no? ¿Está bien? ¿Okay? Fíjense, tiene que ver con las simultaneidades, ¿no? En los dos sistemas distintos, S' y S segunda. Claramente lo que es simultáneo en S' no es lo que es simultáneo en S segunda. ¿Está bien? Sí, ¿alguna duda? No, sí, no entendí. O sea, ¿es válida esa discontinuidad para explicar la Bueno, paradoja? digamos, es lo único que se puede aducir, digamos, no hay otra. De hecho, bueno, pues, acá está hecho, si quieren verlo con cuidado, y de paso, una vez que uno tiene el diagrama de Minkowski, es fácil hacer los cálculos, ¿no? Con las transformaciones directamente, ¿no? No, hay que hacerlo con cuidado, pero bueno, hay que transformar simplemente los sucesos correspondientes. Se lo dejo como ejercicio porque eso es. Ahora, bueno, sí, por supuesto se verifica.
Sí, ahora sí, si es válido, bueno, es lo que me dicen las transformaciones estas que tiene que pasar, no hay otra. De hecho, hay una gran discusión entre todos los grandes cerebros, ¿no?, de la física, que muchos de ellos han arguido cosas distintas, ¿no? Que tiene que ver con la aceleración y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, no tiene que ver con la aceleración eso. Los tiempos estos de aceleración se pueden hacer tan cortos como uno quiera, en principio, y no cambian la cuestión. Lo esencial es este salto, esta discontinuidad. ¿Está bien? Ahí, si quieren, también esto es compatible, si quieren, con la relatividad general, ¿no? El hecho, por ejemplo, el mellizo que viaja está acelerado, ¿no? Tanto cuando sale, cuando llega y vuelve, como cuando frena acá, tiene etapas de aceleración. Bueno, esas etapas de aceleración, en principio, si bien se pueden describir del sistema S, ¿no? No hay ningún problema, porque el sistema S es un sistema inercial, yo puedo describir cualquier cosa que esté acelerada, no importa. Ahora, si yo quiero describir las cosas del sistema S', como es acelerado, por lo menos tiene etapas de aceleración, entonces, bueno, ahí no sirve, ¿no? puedo usar directamente esta transformación. Tengo que usar, bueno, la relatividad general, si quieren, para escribir. La interpretación, si quieren, es... A ver, bueno, se los cuento rápido, porque ya hay poco tiempo. Está dibujada acá, ¿no? Ah, sí, está acá. Acá, digamos, ¿no? El mellizo sale, ¿no? Digamos, tiene con velocidad v, o hace un pequeño periodo de aceleración hasta velocidad v, y acá llega, ¿no?, cerca de la estrella, gira, y ahí acelera, ¿no?, otra vez para empezar, para dos cosas, para frenarse, y después para acelerar de vuelta hacia la Tierra, ¿no? O sea, hay todo un periodo de aceleración A que incluye el frenado y la aceleración en sentido hacia la Tierra, ¿está bien? Digamos, entre t menos y t más sobre 2, ¿no? Hay un periodo de aceleración. Bueno, en ese periodo uno en principio no puede describir lo que pasa con las transformaciones usuales, ¿no? Tiene que usar la relatividad general. Pero bueno, uno puede pensar, ¿no? Uno sabe, ¿no?, que, por ejemplo, un dato básico de la relatividad general, ¿no?, que si en un campo gravitatorio, ¿está bien?, donde cuanto mayor es el potencial gravitatorio, ¿está bien?, digamos, más rápidamente transcurre el tiempo. ¿Está bien? Pasa más rápido para un potencial gravitatorio alto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no?, lo que quiere decir eso, por ejemplo, que en la superficie del mar, un reloj en la superficie del mar, digamos, que no tiene un potencial gravitatorio más bajo, ¿está bien?, el tiempo transcurre más lentamente que en un reloj que está en una montaña, por ejemplo, con un potencial gravitatorio más alto, ¿está bien? Entonces, digamos, el reloj en la montaña acelera va más rápido que el reloj, ¿está bien? Bueno, como uno sabe que una aceleración uniforme, ¿no?, una aceleración es equivalente, justamente uno de los postulados, ¿no?, de la relatividad general, que la aceleración es equivalente a un campo gravitatorio. Entonces, bueno, esta aceleración corresponde a un campo gravitatorio visto en el sistema, ¿no?, del cohete. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para el sistema del cohete que está acelerando, por ejemplo, con aceleración uniforme A, existe en todo el espacio un campo gravitatorio opuesto, ¿no? G uniforme que vale menos A. Entonces, digamos, todos los objetos del universo están afectados por ese campo gravitatorio, según visto del sistema del cohete, ¿no?, por ese campo gravitatorio G que vale menos A, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Esto es lo que quiero decir. El cohete acelerando, ¿no?, en su sistema tiene en todo el espacio un campo gravitatorio. Fíjense, cuanto más me voy para adelante el cohete, hacia acá,
el potencial gravitatorio es mayor, ¿no? Mientras por el otro lado es menor. Entonces fíjense, el mellizo en la Tierra está de este lado, está muy lejos. Entonces hay un campo gravitatorio muy grande. ¿Está bien? Digamos, un potencial gravitatorio muy grande, quiero decir. El potencial sería G por X, ¿no? El módulo. Al hacer el X muy grande, bueno, esto es enorme. Entonces, bueno, claro, lo que está, según mellizo acá acelerado, le dice los objetos están muy en campos potenciales gravitatorios muy grandes, su tiempo transcurre muy rápidamente. Entonces, bueno, es lo que interpreta que le está pasando a su mellizo, como está en un potencial enorme, le está pasando el tiempo muy rápido, entonces le pasan rápido esos 6 años, en las pocas horas que este tarda en acelerar. Mantiene su aceleración, en las pocas horas que este mantiene su aceleración para volver a la Tierra, al otro le pasan 6 años. ¿Está bien? De hecho, si uno hace la cuenta con los números correctos, da, efectivamente. Obviamente, digamos, cualquiera de las dos interpretaciones es difícil ¿no? de pensar que porque él está acelerando todo lo que está adelante, el tiempo le transcurre más rápido. Fíjense, y todo lo que está atrás le transcurre más lento, ¿no? Por el potencial gravitatorio. Entonces, bueno, bueno, sea eso o sea el salto este discontinuo, bueno, son cosas que salen de la matemática, pero bueno, desde el punto de vista conceptual tal vez sea un poquito difícil de aceptar, pero bueno, es lo que es. ¿Está bien? Bueno, se nos hizo largo, parece.